La ambulancia no era una ambulancia. Era una camioneta blanca sin ventanas atrás, con una camilla de metal adentro y olor a desinfectante. Ella estaba sentada en la sala de su casa, tomando café negro en su taza favorita, viendo la novela de las 3, cuando sus dos hijos entraron con dos hombres vestidos de blanco con batas. Su hijo mayor le dijo que se tenía que ir con ellos un rato, que era por su bien, que el doctor había dicho que ya no podía vivir sola porque se le olvidaban las cosas. Su hija le llevaba una maleta pequeña de tela con 3 cambios de ropa doblados mal. Ella tenía 71 años en ese momento, no estaba enferma, caminaba sola al mercado cada martes y viernes, cocinaba su sopa, pagaba sus recibos de luz y agua en el Oxxo, se sabía de memoria su CURP. Solo tenía la presión un poco alta y tomaba una pastilla en las mañanas. No le preguntaron si quería ir, no la dejaron subir a su recámara por su suéter azul ni por su monedero. La tomaron de los brazos con fuerza como si se fuera a escapar. La subieron a la camioneta. Su nuera cerró la puerta de su casa con llave y se guardó las llaves en la bolsa de mano como si fueran suyas. Se llamaba Doña Esther Morales. Vivía en una casa de 2 pisos en la Colonia del Carmen en Coyoacán, Ciudad de México, a 3 cuadras del mercado. Era una casa grande, de 4 recámaras, con patio trasero, con un árbol de limón que había plantado su esposo, con piso de mosaico antiguo. Su esposo, don Roberto, y ella la habían comprado hacía 43 años cuando se casaron jóvenes, con un crédito del Banco Bancomer que pagaron durante 20 años con sacrificios, sin vacaciones, sin lujos. Su esposo había muerto hacía 6 años de un paro cardíaco fulminante mientras dormía. Desde entonces, ella vivía sola en esa casa, cuidando sus plantas, barriendo su banqueta. Sus hijos, Javier de 45 años y Sandra de 42, vivían cada uno en su departamento rentado con sus familias, Javier en Iztapalapa, Sandra en Tláhuac. Al principio, el primer año de viuda, la visitaban los domingos a comer, luego cada 15 días, luego solo en Navidad y en su cumpleaños, luego solo para pedirle dinero prestado. Hacía un año, Javier había empezado a insistirle casi cada visita que esa casa era muy grande para ella sola, que se podía caer por las escaleras, que se podía meter un ladrón, que mejor la vendieran y con el dinero le compraban un departamentito chiquito cerca de él, y el resto se repartía entre los hermanos para ayudar a los nietos. Ella le dijo que no, firme, que esa era su casa, que ahí había criado a sus 2 hijos, que ahí había muerto su esposo, que ahí quería morir ella también cuando Dios quisiera. Sandra le decía que era una egoísta, que no pensaba en sus nietos, que con la venta de esa casa, que valía casi 5 millones, sus hijos podrían ir a una escuela privada y no a la de gobierno. Ella le contestaba que la casa no estaba en venta, que no era una herencia adelantada. 3 meses antes del día de la camioneta blanca, Javier llegó un sábado con un notario amigo suyo, un señor calvo con portafolio. Le dijo que firmara un poder notarial para que él pudiera hacer trámites del predial y del agua y del gas, porque ella ya se confundía y se le olvidaba pagar. Ella confió en su hijo mayor, firmó sin leer las 5 hojas, solo donde le dijo el notario. Era un poder general amplísimo para actos de dominio, para vender, para rentar, para hipotecar. Ese poder era la llave que ellos creían que necesitaban. El día que se la llevaron a un asilo privado en las afueras de Tlalpan, por la carretera a Cuernavaca. Se llamaba Residencia Geriátrica La Paz. Era una casa vieja adaptada, con 20 camas en literas, con olor permanente a cloro, a frijoles recalentados y a orines. Le quitaron su celular en la entrada, le quitaron su bolsa con sus identificaciones, le dieron un uniforme gris de pants y una bata. Le asignaron la cama número 7 junto a la ventana que no cerraba bien. La directora, una mujer seria, le dijo que sus hijos habían pagado 3 meses por adelantado y que habían firmado una carta donde declaraban que ella tenía demencia senil avanzada, que se perdía, que no podía valerse por sí misma y que era un peligro dejarla sola. Doña Esther no tenía demencia. Tenía 71 años, tristeza y mucho coraje guardado. La primera noche lloró en silencio en su cama, tapándose la boca con la sábana para que no la oyeran las otras señoras. No lloró por el lugar feo y frío, lloró por la traición. Entendió en ese momento, con una claridad dolorosa, que sus hijos no la habían llevado ahí por cuidarla ni por amor, la habían llevado ahí para quedarse con su casa y venderla tranquilos sin que ella estorbara. Y tenían razón en parte en sus planes. A las 2 semanas exactas de internarla, Javier y Sandra pusieron la casa en venta con una inmobiliaria de Coyoacán. Le dijeron a los vecinos chismosos que su mamá había decidido por voluntad propia irse a vivir a un asilo de lujo en Cuernavaca y que les había pedido de favor que vendieran la casa para repartir la herencia en vida y disfrutar con los nietos. Pusieron un letrero grande de "Se vende" en la reja.
Empezaron a mostrar la casa los fines de semana. Javier ya había hablado con un comprador, un desarrollador, que le ofrecía 4.800.000 pesos en efectivo para tirar la casa y hacer departamentos. Lo que Javier y Sandra no sabían, lo que nunca imaginaron, era algo que había pasado 5 años antes, un año después de que muriera don Roberto. Cuando su esposo murió, doña Esther fue sola al DIF de Coyoacán a arreglar los papeles de la sucesión porque sus hijos le dijeron que estaban muy ocupados. La casa estaba escriturada a nombre de los dos, Roberto Morales y Esther García. La abogada del DIF, una joven muy amable, le explicó que, por ley, la mitad era de ella por sociedad conyugal y la otra mitad se repartía entre ella y sus 2 hijos en partes iguales. Le dijo que si quería, podía iniciar un juicio sucesorio, pero tardaría años y costaría dinero. La abogada le dio otro consejo que le cambió la vida. Le dijo: «Doña, haga su testamento de una vez y además ponga su casa en un fideicomiso privado con el banco, con usted como única fideicomisaria y beneficiaria vitalicia, que así, aunque sus hijos sean herederos, nadie, absolutamente nadie, puede vender, rentar o hipotecar la casa sin su firma personal, estando usted viva», que era la única forma legal de protegerse de hijos abusivos, que ella veía muchos casos iguales cada semana en el DIF. Doña Esther le hizo caso. No por desconfianza en ese momento, por precaución de mujer mayor sola, fue a la notaría número 32, pagó 12.000 pesos que tenía ahorrados de la pensión de su esposo y constituyó un fideicomiso irrevocable de garantía con Banco Inbursa. La casa legalmente salió de su patrimonio personal y entró al fideicomiso, donde ella era la única que podía dar instrucciones de venta o renta. Sus hijos aparecían como herederos solo hasta después de su muerte, y solo si ella no cambiaba el testamento después. Guardó los papeles originales en una caja de metal con llave en el ropero de su recámara, bajo sus suéteres de estambre, donde nadie buscaba. Nunca le dijo nada a sus hijos. Pensó que nunca sería necesario usarlo, que era solo un trámite. 5 años después, esos papeles guardados bajo los suéteres la salvaron de quedarse en la calle. En el asilo, doña Esther conoció a doña Consuelo, una señora de 80 años, muy lúcida, que había sido secretaria de un notario público durante 35 años antes de jubilarse. Se hicieron amigas inseparables, compartían la mesa. Doña Esther le contó su historia completa una tarde. Doña Consuelo la escuchó y le dijo de inmediato que eso era despojo y violencia familiar, que era un delito grave, que sus hijos no podían vender nada si ella no firmaba personalmente ante notario. Doña Esther le contó del poder que firmó. Doña Consuelo le preguntó de qué año era el poder. Le dijo que el fideicomiso era de hacía 5 años, anterior al poder, y que un poder no sirve para vender un bien que está en fideicomiso, que el banco no lo permite. Doña Consuelo tenía una hija que era trabajadora social del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Inclusión. Fue a visitarla un domingo. Doña Esther le pidió ayuda llorando. La trabajadora social vio el caso, vio los moretones en sus brazos de cuando la subieron a la camioneta y lo canalizó de inmediato a la Fiscalía Especializada de Atención a Adultos Mayores. Tardaron casi 5 años en sacarla legalmente de ahí, no porque la ley fuera lenta, porque sus hijos pagaban cada 3 meses la estancia puntualmente y firmaban cada vez una responsiva donde declaraban bajo protesta que ella no estaba capacitada mentalmente. La tuvieron medicada los primeros 2 años con pastillas para dormir y ansiolíticos que la mantenían atontada, dormida casi todo el día. A los 3 años, la trabajadora social logró, con una orden de un juez, que un médico legista del INCIFO la evaluara sin avisar al asilo. El dictamen fue claro y contundente. Doña Esther estaba lúcida, orientada en tiempo y espacio, sin ningún dato de demencia, con memoria conservada. Con ese dictamen, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por violencia familiar, abandono y despojo en grado de tentativa contra Javier y Sandra. A los 4 años y medio, un juez familiar ordenó su liberación inmediata del asilo y medidas de protección, prohibiendo a sus hijos acercarse a menos de 100 metros. Sus hijos no pudieron oponerse porque el dictamen médico era oficial. Cuando salió del asilo tenía 76 años. Había envejecido 10 años en 5, estaba delgada, con el cabello blanco, pero estaba lúcida y con un coraje frío y tranquilo. La trabajadora social la llevó a un albergue temporal del gobierno en la colonia Doctores por 3 meses en lo que se resolvía lo legal. Ahí, con ayuda de la abogada de oficio del DIF, doña Esther fue al Banco Inbursa donde estaba su fideicomiso. Pidió un estado de cuenta y una constancia. La casa seguía ahí, intacta, a su nombre en el fideicomiso. Sus hijos nunca habían podido venderla porque en el registro público de la propiedad aparecía la anotación marginal del fideicomiso desde hacía 5 años.
El notario amigo de Javier le había dicho que no se podía vender sin la firma de la fiduciaria, que era doña Esther en persona frente al banco, y el banco nunca la vio. Javier y Sandra, al no poder venderla después de 6 meses de intentarlo, habían tomado otra decisión. Habían decidido rentarla y vivir de la renta. Desde hacía 4 años y medio vivían de la casa de su madre. Cobraban 35.000 pesos al mes por la casa, que habían dividido ilegalmente en 2 departamentos con tablaroca. Javier vivía en la planta baja con su esposa y sus 2 hijos adolescentes sin pagar un peso de renta. Sandra vivía en la planta alta con su esposo y su bebé sin pagar renta. Además, subarrendaban el cuarto de servicio del patio a una pareja de estudiantes por 5.000 pesos. Doña Esther fue a su casa un martes a las 10 de la mañana, 5 años y 2 meses después de que se la llevaran en la camioneta blanca. No fue sola. Fue con la abogada del DIF, con un actuario del juzgado familiar y con 2 policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una orden de restitución de inmueble y desalojo. Tocó el timbre de su propia casa, de la reja que su esposo había pintado de verde. Javier abrió la puerta en pants y chanclas, con cara de dormido. Cuando la vio parada ahí, con un saco azul y el cabello arreglado, se quedó pálido como papel. Detrás de ella estaban los 2 policías uniformados. La abogada le mostró el oficio del juez con sello. Le dijo con voz fuerte que la casa era propiedad de un fideicomiso irrevocable donde doña Esther Morales era la única beneficiaria vitalicia, que sus hijos no tenían ningún derecho de posesión ni de renta, que estaban ocupando ilegalmente un bien que no era suyo, que tenían 24 horas para desalojar voluntariamente con todas sus cosas o serían desalojados por la fuerza pública con cargadores. Javier empezó a gritar alterado que era su casa, que era su herencia, que su mamá estaba loca y manipulada por el gobierno. El policía le pidió que se calmara y que leyera el papel o lo iban a detener por obstrucción. Sandra bajó de la planta alta corriendo descalza con su bebé en brazos. Cuando vio a su mamá con la policía en la puerta de su casa, empezó a llorar a gritos y a pedirle perdón de rodillas en la banqueta, que la habían engañado, que Javier le había dicho que era lo mejor para todos, que era por su bien. Doña Esther la miró desde la banqueta sin entrar. No le contestó con odio ni con gritos. Le dijo con voz tranquila que tenía 24 horas para sacar sus cosas, que no quería verla ahí. No se fueron en 24 horas, se fueron en 72 horas después de que el cerrajero cambió las chapas de la puerta principal con orden judicial y con la policía presente. La policía sacó sus muebles, sus refrigeradores, sus camas, sus televisiones a la banqueta. Los vecinos de toda la vida miraban desde sus ventanas, algunos grababan con el celular, otros aplaudían bajito. La señora de la tienda de la esquina le llevó un agua a doña Esther. Doña Esther no entró a la casa ese día del desalojo, se fue al albergue. Esperó una semana completa a que una cuadrilla de limpieza limpiara todo, sacara la basura, tirara la tablaroca. Luego entró sola, con su llave nueva. La casa estaba destrozada por dentro. Habían tirado el árbol de limón de don Roberto para hacer un lugar de estacionamiento para 2 coches. Habían pintado las paredes de colores oscuros, morado y rojo. Habían roto los azulejos originales de la cocina de Talavera. Habían hecho hoyos en las paredes para dividir con tablaroca. Contrató a un albañil de confianza del mercado con el dinero que había ahorrado de la pensión del bienestar que le habían guardado íntegra en el albergue durante 3 meses. Tardó 3 meses en arreglarla casi como estaba antes. Volvió a pintar todo de blanco de marfil, resanó los hoyos, plantó otro árbol de limón pequeño en el mismo lugar del patio. Hoy doña Esther tiene 81 años, vive sola en su casa de Coyoacán, tranquila, va al mercado caminando con su carrito cada martes y viernes, hace su comida, ve sus novelas de la tarde, riega sus plantas. Tiene una gata rescatada que se llama Paz y duerme con ella. Sus hijos la demandaron por desalojo ilegal y por violencia familiar al revés. Perdieron el juicio en primera instancia y en apelación. El juez les dijo en la sentencia que no podían heredar en vida a una persona viva y lúcida y que el fideicomiso era legal y anterior. Javier le manda mensajes de WhatsApp cada mes pidiéndole perdón y pidiéndole dinero porque lo corrieron del trabajo de vendedor y no tiene para la renta. Ella los lee y no le contesta. Sandra va a verla cada 15 días los domingos, le lleva pan de la panadería. Doña Esther la recibe en la puerta de la reja, platican 10 minutos paradas, no la deja pasar a la sala todavía. Todavía le duele, todavía no puede perdonar del todo. Puso una placa de metal en la entrada de su casa, junto al timbre, que mandó a hacer, que dice propiedad privada en fideicomiso vitalicio. No se vende, no se renta. Cuando las señoras del grupo de oración de la iglesia de San Juan Bautista le preguntan cómo tuvo el valor de sacar a sus propios hijos con la policía, doña Esther les responde siempre lo mismo, mientras toma su café.
No lo saqué por venganza ni por coraje, lo saqué por dignidad, porque la casa que mi esposo Roberto y yo pagamos durante 20 años con nuestro trabajo, con horas extras, sin ir al cine, no era para que mis hijos me encerraran en un asilo y la rentaran para vivir de gorra. Era para que yo viviera mis últimos años en paz, en mi casa, en mi cama, y cada vez que abre la puerta de su casa con su propia llave, cada mañana sonríe bajito, porque recuerda perfectamente el día que se la llevaron en una camioneta blanca sin ventanas pensando que nunca volvería a ver su casa. Y 5 años después volvió con una patrulla, con un juez y con un papel del banco que decía que la casa era suya, solo suya, porque ella, 5 años antes de la traición, tuvo la inteligencia y la precaución de ponerla a su nombre en un fideicomiso. Esa es su verdadera victoria. No es haber desalojado a sus hijos con policías, es haber recuperado su casa y su vida a los 76 años, cuando todos, incluso sus hijos, pensaban que iba a morir olvidada, dopada y sola en un asilo de mala muerte. Ella eligió ganar, y si esta historia te hizo pensar en tu mamá, en tu abuela o en ti misma, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora. Aquí cada semana contamos historias reales de mujeres mayores que fueron subestimadas y que recuperaron lo que era suyo con inteligencia y con la ley. Dale like y comparte este video con alguien que tenga una casa a su nombre. Activa la campanita porque el próximo jueves te voy a contar